Hola, muy buenas noches, espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy Mariana Ladrón de Guevara y soy la psicóloga de Club Lobos. Estoy muy contenta pues de iniciar con ustedes esta plática. Me da mucho gusto que nos podamos ver nuevamente, eso es algo bastante importante y pues mientras se va juntando pues el público, vamos a ir saludando y presentándonos. Ya veo que comienzan a hacerse presentes, me da mucho gusto y bueno, pues espero que puedan recibir esta plática. Es una plática en torno a la escuela, a los cambios que hubo en este periodo, que me parece bastante necesario platicarlos un poco, porque además van a ser un poquito permanentes, ¿no? Y bueno, pues mis pláticas siempre están orientadas a brindarles información, algunos tips y sobre todo, si tienen dudas, pues que las puedan externar y se puedan solucionar en torno a la psicología y a estos cambios que tienen los niños a lo largo de su desarrollo, desde niños hasta adolescentes. Muy bien, para mí es muy importante, papás, pues que ustedes reciban estas pláticas como una reflexión sobre todo, pues ya que reciben información, para mí es importante que ustedes les mueva un poco y que se queden pensando y que en distintas ocasiones, pues ya sea que lo compartan con conocidos o que lo lleguen a discutir con su pareja o incluso con sus hijos, ¿no? Porque hablamos muchos temas que están dirigidos a los niños. Entonces va a ser importante y si tienen comentarios, pues los pueden enviar. Los pueden escribir abajo o los pueden enviar pues al correo oficial de psicologiaclublobos@gmail.com si es alguna situación un poco más personal y prefieren que se les conteste por correo, o a veces también se puede hacer incluso un video en torno a la temática sin mencionar nombres, obviamente. Y una cosa que no he invitado o a quienes no he invitado es a los niños y adolescentes. Ellos también, si tienen algún comentario, lo pueden dejar aquí abajo o igual mandar un correo. Eso va a ser importante porque con eso pues también nos retroalimentan sobre cuáles son las inquietudes o principales problemáticas que ustedes viven y sobre todo ahorita que estamos en una fase de contingencia. Y pues los invito a escribir y a estar pendientes también de los videos que se suben cada martes, ¿no? Porque no soy la única experta que trabaja en Club Lobos, también tenemos nutrióloga, entrenador físico y una fisioterapeuta. Entonces, pues los invito a todos a externar dudas cada martes aquí con nosotros y estar muy atentos a estas pláticas que vamos a dar. Y bien, ya veo bastante gente reunida. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a hablar sobre la nueva forma de estudio, ¿no? Porque cambió esta forma de estudio y va a ser importante reconocer ese cambio, ¿no? Porque a todos nos costó bastante adaptarnos y vamos a ver qué pasó con la escuela en estos últimos meses, que ha sido una duda que muchos de los papás de mis pacientes me han llegado a externar. Me han llegado a decir que están preocupados sobre el desempeño de sus hijos, si esto se va a alargar, qué pasa con aquellos chicos que cambian de preescolar a primaria, de primaria a secundaria, de secundaria a preparatoria, ¿no? Hay como muchas inquietudes y espero ir aclarando algunas hoy y poder orientarlos para favorecer sobre todo el estudio en casa, ¿no? Que se va a hacer al parecer una regla por lo menos este año y pues quién sabe cómo nos vaya el próximo año, ¿no? Pero siempre hay que pensar cómo podemos apoyar a los niños. Y lo primero que hay que hacer es pues reconocer la situación que estamos viviendo. Es una situación que nos sacó de nuestra zona de confort, es una situación que vino a movernos y no solamente a los niños, que los sacó de la escuela, sino también como adultos, pues pasamos de trabajar en una oficina a trabajar en casa. Pero en casa resulta que están los niños, entonces pues tuvimos que dedicarles tiempo y estar con ellos ahí muy, muy presentes sin descuidarlos, ¿no? Eso es algo bastante importante que no se nos puede olvidar. También va a ser importante, pues, que reconocer que un cambio no es fácil, pero que los hábitos nos van a ayudar bastante a que este cambio pueda darse de una forma, pues, más natural, ¿no? Si mantenemos hábitos, podemos adaptarnos mejor a este tipo de cambios.
y sobre todo porque en torno a la escuela lo que sucedió es que nuestros niños pues llegaron a casa esperando o buscando a un maestro, ¿no? Y resulta que los papás o los abuelos se terminaron convirtiendo en estos maestros que, si bien ya los ayudaban anteriormente a realizar tareas, no es el mismo procedimiento, porque los niños iban a la escuela, de alguna forma veían el tema, les explicaban el tema y posteriormente llegaban a casa a hacer un repaso, ¿no? Por medio de las tareas. Y esto cambió totalmente. Entonces, para mí la primera cosa que hay que reflexionar es qué cosas buenas y qué cosas malas nos dejó esta situación, porque siempre es importante identificar en qué podemos mejorar y qué cosas sí nos dejó que pues, nos pueden hacer cambiar y nos apoyan para no sentirnos tal vez tan mal de esta situación de tener a los niños en casa y que tengan que estudiar desde aquí. Una de las cosas, voy a empezar por lo malo, una de las cosas malas que noté mucho y que fue muy recurrente es que los papás adquirieron toda la responsabilidad en torno a la escuela, ¿no? Ya no solo tenían que ayudar a los chicos con las tareas, sino incluso explicarles temas, ¿no? Y además de eso tenían que vigilarlos, que estuvieran sentados a la hora de la clase, que no se salieran de la clase y que permanecieran en ella y que entregaran las tareas, ¿no? Entonces se volvió complicado, se volvió estresante, no solo fue estresante para los padres, sino también para los niños. Ha sido un momento en el cual los roles cambiaron, ¿no? Como ya lo mencioné, los papás, además de ser papás, tenían que cuidar a los niños y además de cuidarlos tenían que enseñarles, ¿no? Entonces se volvió una situación un poquito compleja, ¿no? Cambió la rutina de adultos y niños. Los niños pues dejaron también de tener contacto con sus amigos, también es una situación que para nosotros puede parecer irrelevante, pero cuando pensamos en el entorno de un niño, pues un niño tiene la casa, la escuela y los afortunados tendrán alguna clase extra, ¿no? Como nuestros chicos de Club Lobo son basquetbolistas, entonces tienen 3 entornos, pero pues no solo están en uno, no pueden ahora desplazarse a estos otros y perder contacto con sus amigos pues también les rompe, ¿no? Que muchas veces es lo que hace que sea ameno asistir a la escuela. Y por otro lado, en esta situación, dentro del recuento de las cosas malas, es que los papás se comenzaron a preocupar por la preparación de sus hijos. ¿Qué tanto podían confiar en estos nuevos métodos que estábamos viendo y qué tan preparados iban a estar para los siguientes niveles, ¿no? Y además, pues con la sorpresa de que todos pasan el ciclo escolar sin mayor requisito, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, pues, preocupa a los papás y que para mí quedó como dentro de lo malo. Ahora, dentro de lo bueno, porque es importante reconocer que hubo cosas también bastante buenas, es que pues, los niños se resguardaron en casa, pudieron protegerse. Hay que reconocer que son las escuelas un foco de infección. Muchos niños ahí adquieren muchas enfermedades y bueno, ahorita están resguardados y por eso no han podido regresar. Otra cosa fue la parte de innovar y el uso de las tecnologías. Cambió totalmente la forma de estudiar. Todos están estudiando prácticamente en línea. Ya existía este método, pero no era un método que fuera obligatorio, ¿no? Sobre todo es de los métodos que se dejan al último. Cuando uno decide estudiar una carrera, primero se prepara para una que sea presencial y si los azares de la vida nos llevan a una que sea en línea, es como nuestro último recurso. Entonces, esta situación también fue muy fuerte porque pasamos de usar la tecnología principalmente para el ocio a usarla para ser productivos, los papás trabajando desde casa y los niños aprendiendo, ¿no? Es algo que a mí me gustó mucho porque el uso de dispositivos y tecnología a veces queda muy marcado por no lo uses porque es malo, ¿no? Pero en esta época pues pasó a ser bueno porque fuimos productivos con esta tecnología y pudimos descubrir que tiene otros usos. Eso es algo muy bueno que me gustó bastante. Otra cosa es que se reconoció pues, la labor de los docentes. Creo que ahora podemos pensar que no solo se deja al niño en la escuela y allá aprende, ¿no? Sino allá hay personas que le enseñan y que están capacitadas para esto. Y de aquí que surge la siguiente situación que me pareció muy positiva, es que los papás
empezaron a considerar aquellas dificultades académicas que sus hijos presentaban. ¿Por qué? Porque lo estuvieron en casa y pudieron ver de cerca cómo trabajaba su hijo y cómo analizaba estos conocimientos. Y algo que me sucedió en toda esta pandemia y me ha estado sucediendo es que me llaman personas diciéndome, justo ahorita en la pandemia me di cuenta que mi hijo no va igual que sus compañeros o no aprende a la misma velocidad, y a los papás les angustia esta situación, ¿no? Entonces esta parte es como muy importante de intervenirla, porque si se están dando cuenta, papás, que hay alguna dificultad, pues hoy es el momento para atenderla. Y una forma que vamos a ver ahorita, con la cual ustedes pueden apoyar a sus hijos para que la escuela se vuelva un poco más amena, ahora que ha cambiado tanto, pues va a ser con los hábitos. Pero antes de pasar a los hábitos, sí quiero hablar un poquito de esta situación de la empatía, ¿no? ¿Por qué la empatía es importante en este momento? Pues porque llegamos a una situación en la cual los niños y los profesores se enfrentaron a una forma totalmente distinta de aprender. Y a veces lo que molesta mucho es que el docente no tenga estas herramientas, ¿no? Pero cuando pensamos que es la primera vez que este profesor, en una trayectoria de 20 años de impartir clases, es la primera vez que se expone a este tipo de situaciones, pues creo que hacemos su empatía y decimos, y estoy segura que los docentes dieron su mejor esfuerzo durante las clases y lo van a seguir dando porque no hay metodologías totalmente probadas, y que los niños también tuvieron que adaptarse a esta nueva situación. De repente, de un día a otro les dijeron no asistirán a la escuela y ahora tienen que aprender de esta nueva forma. Y me parece que hay que reconocer esos esfuerzos a la hora de considerar pues los resultados obtenidos, ¿no? Y ahora sí, quiero pasar a la parte de los hábitos. De los hábitos ya habíamos hablado cuando inició esta pandemia. Los hábitos son muy importantes y no se deben de perder a pesar de que las situaciones cambien. Hay ciertos hábitos que se van a tener que arraigar. Y sobre todo, como reflexión, quiero que ustedes, papás, piensen un poco pues qué hábitos hay en la familia y de qué hábitos están realmente conscientes. Cuando me refiero a conscientes, hablo de qué hábitos realmente trabajamos con los niños, en los cuales los niños son conscientes del beneficio de tenerlos, ¿no? Y hay que diferenciar esto de ser autoritario. No es lo mismo solicitarle al niño que vaya a bañarse porque es su obligación bañarse, a enseñarle a los niños que hay una necesidad de bañarse, ¿no? Hay que bañarse porque sudaste mucho, hay que bañarse porque no hueles bien, ¿no? Entonces, cuando empezamos a enseñar este tipo de situaciones y hacernos consciente de que hay sobre todo que reforzarlas, es cuando vamos a poder avanzar. Y dentro de los hábitos va a ser importante que se monitoreen, se respeten y se mantengan. No es sencillo para un niño hacer estos 3 pasos, pero en compañía de sus papás los puede hacer. Y el hábito de estudio propiamente se puede ver reforzado por otros hábitos. Muy interesante. Muchas veces llegan papás que me dicen que sus hijos pues no quieren estudiar. Y entonces es muy, muy, muy importante pues para mí identificar qué tipo de hábitos sí hay en casa. Entonces es bastante importante ver ver cómo se respetan en casa estos hábitos y si realmente los realizamos. Existen distintos tipos de hábito, como lo son los horarios de sueño, los horarios de comida e incluso el ejercicio, ¿no? Si dentro de la familia los hábitos de sueño no se respetan, muy difícilmente podremos respetar hábitos de estudio, ¿no? O hábitos para hacer ejercicio. Y algo muy padre de los hábitos es que uno nos lleva a otro, ¿no? Por ejemplo, ahorita todos los chicos de Club Lobos pues tienen que conectarse temprano para entrenar, ¿no? Bueno, temprano es un decir, a las 9 de la mañana, ¿no? Pero estos chicos tienen que adquirir hábitos. Al ser deportistas, pues un solo hábito como asistir a tu entrenamiento no es suficiente. Como hemos visto con los distintos especialistas,
va a ser importante el hábito de dormir, va a ser importante el hábito de comer bien. Y entonces, si empezamos por estos hábitos que son de un tipo más fisiológico, ¿no? Son hábitos que realmente si no los hacemos vemos un impacto en nuestra vida. Por ejemplo, si no dormimos o si dormimos muy pocas horas o de forma desfasada, vamos a percibir el cansancio en nosotros. Si no comemos, tendemos a enfermarnos más, nos pueden dar, por ejemplo, gastritis, si tenemos periodos muy largos. Entonces, son hábitos muy fisiológicos que directamente nos impactan. Porque hay otros hábitos, como el de estudiar, que propiamente no se percibe, ¿no? Propiamente estudiar nos va a dar como resultado obtener una buena nota, por ejemplo. Pero va a ser importante fomentar hábitos. ¿Y cómo pueden ayudar a sus hijos desde ahorita a fomentar hábitos para que en agosto, cuando regresen a la escuela y que probablemente no puedan regresar de forma regular y tengan que seguir estudiando algunos días desde casa, pues ustedes puedan sentirse con la seguridad de que sus hijos tienen hábitos y pueden realizar estas actividades pues por su cuenta. Entonces, pues yo les quiero mostrar un horario, porque este horario específicamente es de vacaciones. Quiero que vean y puedan observar cómo se divide. Este horario se divide en mañana y tarde. Y si lo observamos bien, podemos percibir que tenemos las actividades que son estas que yo llamaba fisiológicas, que son inevitables realizarlas, tienen horas muy determinadas, ¿no? Despertarse, por ejemplo, y dormirse, ¿no? Ya están las horas muy establecidas. Después tenemos la hora de la comida y la hora de la cena. Y si ustedes observan bien, hay muchas horas de juego. Pero dentro de estas horas de juego también podemos establecer alguna hora donde se establezca que se van a realizar actividades escolares, justo para que los niños no pierdan este tipo de ritmo que ya llevaban. Otra cosa importante, si ustedes se dan cuenta, los niños son muy activos. Por ejemplo, aquí hay muchas horas de juego, tenemos una aquí y otra por acá. Pero son momentos muy activos. Porque es importante favorecer, por ejemplo, el hábito del ejercicio, y que los chicos en Club Lobos no podrán mentir, es que este tipo de hábito les da energía para el resto del día. Entonces, de aquí que sea importante, pues, mantener estos hábitos que yo los llamo fisiológicos porque realmente impactan la fisiología del cuerpo, principalmente el dormir, comer bien y hacer ejercicio, ¿no? Son hábitos que uno puede establecer de una forma muy fácil antes de llegar al hábito del estudio, porque el hábito del estudio es más complejo, es más difícil percibir los beneficios que nos puede llegar a traer, ¿no? Porque al final en nuestra sociedad estamos acostumbrados a que el estudio se vea reflejado en una calificación. Entonces, que la calificación a veces es ambigua y se puede obtener pues estudiando una noche antes, ¿no? Entonces, es un hábito todavía más complejo, pero si no tenemos estos hábitos básicos desarrollados, va a ser muy difícil establecer otros hábitos como lo es estudiar, ¿no? Y algo que recomiendo mucho a los papás y que les voy a mostrar aquí en el ejemplo es que hay situaciones de hábitos que son, digamos, lo vamos a llamar como obligatorio, ¿no? El desayuno, que tal vez haya niños que no les guste tomarlo, pero posteriormente tenemos uno divertido, que es el juego, ¿no? En este caso, el niño tiene que acompañar a comprar cosas, pero posteriormente viene un hábito divertido. Entonces, lo que podemos hacer es intercalar los hábitos. Por ejemplo, una hora de estudio por una hora de juego. La hora del baño por contarte un cuento, ¿no? Este tipo de cosas se pueden hacer con los niños y nos sirve para negociar con ellos. Ya había hablado en un video anterior sobre cómo negociar con ellos, sobre todo en este tipo de reuniones familiares, en los cuales hay que tomar en cuenta también la opinión del niño, pero siempre va a ser más fácil llegar a un acuerdo con él si hacemos este tipo de situaciones uno a uno, ¿no? Una situación obligada, una situación divertida. Por ejemplo, si les cuesta mucho trabajo levantarse a hacer ejercicio, se puede negociar. Puedes hacer ejercicio y posteriormente para descansar puedes jugar media hora algún tipo de juego que sea sentado, o puedes ver una caricatura o
o un capítulo de la serie que más te gusta. Entonces, si comenzamos a negociar con los niños de esta forma, podemos encontrar formas de llevarlos poco a poco a establecer hábitos. Muy bien, entonces va a ser importante que los niños tengan estos hábitos antes de iniciar con los hábitos que son un poquito más complejos, que son los del estudio, pero que realmente va a ser muy necesario porque viene un periodo en el cual los chicos no van a regresar de una forma normal a la escuela y vamos a seguir teniéndolos en casa. Pero el detalle aquí es que la escuela es muy flexible, pero los trabajos no. Entonces los papás van a tener que favorecer estos hábitos en sus hijos para que cuando ellos salgan a trabajar y los niños permanezcan en casa, tengan esta confianza de que los niños pueden realizarlo. Porque algo que sucede mucho, sobre todo en la edad escolar y todavía un poco en la secundaria, es que a los niños les cuesta mucho trabajo mantener hábitos y planear una actividad. Es normal y es parte de su desarrollo, pero les cuesta bastante. Entonces, un niño de 10 años muy difícilmente planeará en qué horario o durante cuánto tiempo va a estudiar. Entonces es ahí cuando necesitan la orientación de los padres. Y para mí, todo esto, recuerden que es muy importante que ustedes lo reflexionen. Y esta parte sobre todo es reflexionar qué hábitos sí hay en la familia, ¿no? ¿Qué hábitos sí realizan en la familia de una forma en la cual no es autoritario, sino que los niños conocen el porqué y la importancia? Eso va a ser muy importante. Y si tienen dudas, por favor, escriban abajo. No se preocupen. Aquí Luis escribe: entonces, ¿estás de acuerdo en darles premios por cumplir sus obligaciones? Los premios es todo un tema. Se pueden dar premios, pero hay distintos tipos de premios. Están los premios de tipo social, que puede ser un elogio, que ahorita voy a ir un poquito para allá. Y hay premios que se pueden dar también cuando la actividad es muy complicada. Por ejemplo, no es lo mismo pedirle al niño que recoja una hoja que tiró a pedirle al niño que estudie durante una hora continua. Son dos esfuerzos totalmente distintos y yo lo que busco es que no estén, no propiamente cuando muestro las actividades y digo que ya algo bueno, lo que busco es un motivante. Sobre todo un motivante porque no todos los niños están acostumbrados a realizar ciertas actividades. Pero para poder atraparlos, el primer paso, claro, es buscar este motivante. Y conforme esto va sucediendo, los niños van comprendiendo por qué la situación es fácil y los premios se pueden ir retirando. No recomiendo premios materiales, como por ejemplo, si te duermes temprano te compro una muñeca, porque no va por ahí, ¿no? Es hacer que la hora de sueño sea una hora especial, ¿no? Sí, a los niños y en general, yo creo que hasta alrededor de los 10 años, 12 años todavía les encanta leer historias, ¿no? O que uno les cuente historias. Si pueden hacer de esa actividad una actividad gratificante, una actividad donde se sientan reconfortados, entonces el niño va a querer irse a acostar. Pero si durante la hora previa a la siesta, a irse a dormir, empiezan a pelearse, empiezan a gritar, se vuelve una situación incómoda, ¿no? Desagradable. Entonces sí va a ser importante que se apliquen este tipo de estrategias en las cuales la situación en sí es agradable, ¿no? O lo que viene posterior. Muchas veces funciona a los niños decirles, sobre todo con los preescolares pequeños, decirles que se van a ir a dormir y que mañana pueden continuar jugando, porque a veces están muy entretenidos, sobre todo ahorita que ya empezó el periodo de vacaciones. Entonces no es que se les dé un premio, pero les estamos mostrando qué hay más allá, qué hay después. Recuerden que a los niños les cuesta mucho trabajo planear. Entonces para ellos, cuando retiramos algo gratificante, el mundo se acaba y parece que nunca va a volver. Pero si les mostramos que después viene algo bueno, entonces se ven motivados a realizar estas actividades. Entonces espero que te haya contestado un poquito, Luis. Y bueno, si tienen dudas, continúen escribiéndolas y yo las voy checando aquí. Ok, y entonces, justo un poquito por donde iba Luis, que no es tanto los premios, pero también hay que reconocer, porque nos cuesta mucho trabajo, en qué sí son buenos los niños. Eso es algo importantísimo. Usualmente los papás siempre me dicen, le da flojera, no quiere o dice que no sabe,
¿no? Son así las preguntas típicas, las respuestas típicas de los niños, pero cuando yo les pregunto a los papás realmente qué es lo que sí sabe hacer su hijo, pues les cuesta mucho trabajo poder diferenciar, ¿no? A veces dicen, no, pues es que escribir lo tiene que hacer, pero a veces no han alcanzado a reconocer que la letra o la misma caligrafía es buena. Y entonces desde ahí uno puede motivar a los niños sin necesariamente darles un premio. Cuando un niño reconoce sus habilidades y sus capacidades, entonces siente que es capaz de hacerlo, ¿no? Cuando un niño sabe que sí puede, entonces lo hace. Cuando un niño se siente inseguro, es un niño que va a responder no sé o no puedo, ¿no? Entonces va a ser importante que como papás les identifiquemos sus fortalezas y se las hagamos saber, ¿no? Sobre todo para motivarlos. Y otra parte que ya es más compleja es enseñarles a usarlas pues a su favor. Cómo un niño puede usar sus habilidades, por ejemplo, de la escritura, ¿no? Digamos, escribe bien. Un niño que escribe legible, que se entiende, ¿qué cosas puede hacer con ella? ¿No? Ah, bueno, él puede, como eres el de la letra legible, para que él se sienta útil o sienta que esta habilidad es buena, que él sea el que hace la lista del súper, por ejemplo. Como es la letra más bonita que hay en la casa, es la letra más legible, pues padrísimo, el niño puede hacer la lista. Y entonces este niño ya no solamente la ocupa de forma académica, que a veces se quedan mucho ahí los aprendizajes, sino ya la empieza a usar en otros contextos y empieza a ver que sus habilidades son valoradas y son útiles. Y ahí es cuando ya no es necesario premiar. Por ejemplo, tenemos un chico que sea muy bueno en matemáticas. Bueno, pues lo llevamos más allá. No nos quedamos solamente en que es bueno en matemáticas, pero resaltamos que lee lento y que no se le entiende. Entonces, lo que hacemos es trabajar con su habilidad matemática y tal vez desde ahí enseñarle a leer. Tal vez no nos va a leer un cuento, pero tal vez si le gustan los problemas matemáticos, pongamos varios problemas o problemas un poco más largos o más complejos para mejorar su lectura y su comprensión, ¿no? Entonces sí se puede trabajar con los niños desde sus fortalezas. Eso va a ser algo importantísimo, enseñárselas y ayudarles a usarlas de otras formas. Y algo que va a ser importante ahora que nuestros chicos pasan pues de año y que les preocupa bastante a los papás es qué pasa con estos chiquitos que cambian de nivel académico, ¿no? Y es literal, porque el primer año siempre se considera un año transitorio. Es un año en el cual el niño se va a tener que adaptar a un nuevo nivel de exigencia, porque después esto se hace un poco más estable. Pero este año va a ser muy importante para aquellos niños que pasen de preescolar a primaria y de primaria a secundaria y de secundaria a preparatoria, porque los niveles van a cambiar y esto ustedes lo van a percibir en sus hijos. La SEP, nuestra Secretaría de Educación Pública, pues tiene ciertos aprendizajes clave y los agrupa por medio de campos de conocimiento, por así decirlo, a los niños, y existen 3 y es muy interesante porque no todos los conocemos. Está el campo de formación académica, está el de hábitos de autonomía y está el de desarrollo personal y psicosocial. Y en cada uno de estos hay distintas actividades que los niños hacen, pero que poco sabemos, ¿no? Entonces, invito a los papás a revisar estos aprendizajes clave que son necesarios a la hora de pasar al siguiente nivel, por así decirlo. Uno en el que me voy a centrar es en el campo de formación académica y solamente me voy a centrar en 2 materias, que es matemáticas y español. Ellos lo llaman, dentro del perfil de egreso, lenguaje y comunicación matemático. Muy bien, entonces tenemos que la SEP nos va a decir, los niños preescolares básicamente necesitan reconocer su nombre y expresarse sobre todo muy bien verbalmente y poder contar, ¿no? Entonces, poder contar objetos y definir cuántos tienen y no exige más allá del número 20, ¿no? Entonces, son aprendizajes muy básicos. Este niño tendrá que integrarse muy bien a grupos y seguir las reglas dentro de los juegos. Reglas todavía muy sencillas, ¿no? Muy, muy básicas. Ellos, lo que sucede es que su actividad de juego se ve reducida dentro de la escuela. Ellos van a tener que adaptarse a estar más horas sentados
y a realizar más actividades en hojas, ¿no? Más sentado, porque lo que sucede en el preescolar es que hay muchos cantos, muchos juegos y a partir de ahí les enseñan. Ahora se modifica y pues casi versión libro y libreta, ¿no? Pero ¿qué sucede para los chiquitos que pasan de sexto a primero de secundaria? Que realmente hay un gran cambio ya con estos niños. Ya cuando pensamos en un niño de primero de primaria no se parece absolutamente nada a un niño de sexto. Entonces, en lenguaje y comunicación, aquí nos pide que sean niños capaces de expresarse oral y escrita. Eso va a ser fundamental. ¿Pero qué van a expresar? Esto es lo que cambia. Ellos van a poder expresar ideas y sentimientos y sucesos por medio de estas dos formas de expresión. Además tendrán que poder hablar en inglés, en pasado y expresar necesidades, ¿no? Entonces tenemos a niños que ya dominan la lengua escrita y oral. Ahora, ¿qué pasa con un chiquito que está terminando, bueno, ya no tan chiquito, pero que está terminando el tercer año de secundaria y está por pasar a preparatoria? En este apartado de lenguaje y comunicación, vemos que va a tener que ser capaz de comunicar ideas, pero ya de una forma en la cual él es más eficaz y tiene más seguridad. Además, va a tener que ser capaz de comunicarse con distintos interlocutores en distintos contextos. Una cosa que no pasa con el niño que pasa de primaria a secundaria. Este chico de secundaria a prepa es un chico que se tiene que desenvolver de una forma más natural en distintos ambientes. Entonces yo quiero que ustedes dos papás tomen como este perfil, se llama perfil de egreso, este perfil de egreso como un ejemplo de qué cosas en el día a día deberían de tener sus hijos. Por ejemplo, el pequeño que pasa de sexto a primero de secundaria debe de ser capaz de platicar y narrar sucesos de una forma fluida y con orden. Eso es algo fundamental. Que tenga un inicio, un nudo y un desenlace. Eso va a ser primordial en ellos. Y el chico de secundaria va a tener que ser capaz ya de expresar todavía incluso opiniones, ideas, con este mismo orden, pero ahora en distintos contextos. Es decir, este chico es capaz de ir a una tienda y solicitar algo. Es capaz de realizar una llamada y pedir informes. Son chicos realmente totalmente distintos y que dentro de las actividades diarias podemos favorecer este tipo de habilidades. Y aquí me preguntan, ¿qué opina de las habilidades de los padres? ¿Son debilidades de los hijos refiriéndose a sus inseguridades y falta de relacionarse con los niños? Ok. Si entiendo bien la pregunta, te refieres a que si los padres transmiten este tipo de debilidades a sus hijos, pues sí, en la mayoría de los casos sí son un gran reflejo. Son un gran reflejo porque lo aprenden todo de sus padres, ¿no? Recuerden, papás, que ustedes son el ejemplo. Estos hábitos de los cuales hablé, si un papá se duerme a las 2 de la mañana y todos los días les dice a sus hijos, no, tú vete a dormir temprano, no está siendo congruente, ¿no? Y los niños en un punto van a decir, ¿y por qué tú sí y yo no? Y una mala respuesta es porque yo soy tu papá, ¿no? Esa no es la respuesta. Entonces, sí, los niños se llevan muchas de estas habilidades, ¿no? Y cuando las vemos en este perfil justamente académico, este perfil es muy académico, pero se tiene que reflejar en la vida diaria y ahorita lo vamos a ver con la parte de matemáticas, el pensamiento matemático. Y aquí me preguntan si existe alguna prueba o test para poder apoyar a los chicos en esta transición de primaria a secundaria y a prepa. Sí existe, sobre todo de preescolar a primaria, para ver qué tan desarrollada está esta capacidad de lectoescritura y matemáticas, porque este periodo es fundamental. No es requisito, pero es bueno que tengan ciertas características. Existen test de inteligencia principalmente. Si percibimos algún problema en los niños, va a ser importante primero identificar si es el entorno, y si en el entorno no hay
no hay familiares que tengan dificultades, si el niño nunca había presentado o si siempre ha presentado dificultades, va a ser importante porque las pruebas de inteligencia pues nos arrojan un poco dónde están estas dificultades académicas. Pero recuerden, ya hablamos de la inteligencia emocional y hablamos ahí en esa plática que la pueden ver aquí en la página de Club Lobos. Hablamos de que los niños están conformados por distintas habilidades. Entonces hay que identificar cuáles son aquellas habilidades que sí es su fuerte y cuáles son sus debilidades, que a veces puede ser lo académico, que se puede intervenir. Recuerden, todas las habilidades se pueden entrenar y se pueden intervenir, sobre todo en chicos pues que no presentan ninguna discapacidad. ¿Ok? Y otra pregunta dice, entonces, ¿tú nos puedes apoyar de ser necesario? Sí, claro que sí, yo los puedo apoyar. Si surgieron dudas en este periodo de cuarentena en el cual ustedes percibieron que sus hijos no aprendían al mismo ritmo que otros, se tardaban mucho haciendo las tareas, no comprendían los temas, porque sucedió bastante, o sea, lo pude ver en algunos pacientes, pueden contactarme sin problemas. Ya saben, el correo es psicologiaclublobos@gmail.com. Ahí pueden escribirme y claro que sí los puedo orientar. Pero vamos a hablar, para ir cerrando, de este pensamiento matemático, que es un proceso que cambia de una forma muy interesante, porque la SEP nos dice que estos niños que pasan de primaria a secundaria deberán de ser capaces de resolver problemas matemáticos, ¿no? De diversos tipos, con las operaciones básicas. Y además, algo que me gusta mucho, que no siempre se cumple, pero hay que estar muy atentos, es que deben de tener una actitud favorable hacia las matemáticas. Y esto no sucede siempre, porque, bueno, yo por lo menos tengo mi experiencia. Cuando terminé la primaria, recuerdo que no había mucho agrado. Eran muy difíciles y no las comprendía del todo. Pero esto es importante, una actitud favorable hacia ellas. ¿Y cómo podemos desarrollar una actitud favorable en nuestros hijos? Para que algo nos guste, tenemos que entenderlo. Entonces, si a sus hijos no les gusta, muy probablemente es porque no las entienden, pero para nada. Y porque no las han usado en otros contextos. Entonces va a ser importante que comiencen a hacer actividades donde sus hijos aprendan para qué les sirven estos números y estas operaciones que están usando, que sobre todo en primaria las operaciones básicas pues son las que usamos en el día a día, para ahorrar, para comprar, para dar cambios, para todo, ¿no? ¿Y qué se espera de un niño que termina la secundaria y pasa a preparatoria? ¿No? Se espera obviamente un pensamiento más complejo, que puede usar distintas técnicas para solucionar distintos problemas y que incluso los pueda plantear. Y esto entra muy bien en este tipo de talleres o clubs que tienen los niños en las escuelas, porque aquí es donde ellos aprenden a usar de una forma distinta este tipo de pensamiento. Por ejemplo, los niños que están en talleres de robótica muy probablemente puedan ver reflejadas las matemáticas en la programación. Y ya no son las matemáticas de despejar una ecuación, ¿no? Sino ya son matemáticas más aplicadas a ciertas situaciones que el niño va, en ciertas situaciones donde el niño va a crear algo. Entonces ya no se queda estancado en un aprendizaje de libro propiamente, donde hace ejercicios muy cuadrados y muy estructurados, sino ya empieza a practicar en distintos contextos más complejos este tipo de aprendizajes. Entonces, ya para ir cerrando, y si ya no hay como la aparición de hormonas, aquí nos dice Luis, claro, las hormonas también son otro tema, pero esto no impide el aprendizaje ni lo hace más lento. Tendría que haber alguna condición, por ejemplo, chicos que a la edad dentro de la adolescencia presentan un trastorno de epilepsia y se ve afectado por los periodos hormonales, por así decirlo, podríamos pensar, ¿no?, que puede haber alguna afectación, pero surge más de la situación de presentar una enfermedad nueva, no tanto hormonalmente que haya un impacto realmente. Pero bien, aquí, ok,
Bien, entonces, para cerrar, es importante reconocer que cambió la forma de estudio. Actualmente los niños van a seguir estudiando muy probablemente desde casa algunos días. Los papás continuarán apoyando en este tipo de estudio, pero va a ser importante, y creo que tienen unas vacaciones excelentes para fomentar hábitos. Hábitos desde horarios de sueño, horarios para comer y horarios para hacer ejercicio. Me parece que son 3 hábitos, como lo dije, nos impactan fisiológicamente, y no me va a dejar mentir ni Ceci, ni Luis, ni Brenda. Impactan fisiológicamente, se nota, lo podemos percibir, y creo que cuando percibimos estos cambios es más fácil atarse a un nuevo hábito que cuando es un poco más abstracto, como lo puede ser el estudio, ¿no? Que sí implica otro tipo de motivantes todavía, digamos, más cognitivos. Es más difícil de enseñar este hábito si no hay otros hábitos ya estructurados. Entonces, pues yo los invito, papás, a que realicen horarios. Estas rutinas realmente incluso están en internet, se llaman rutinas, si quieren, con imágenes para niños pequeños de primaria, de preescolar o primaria. Se llaman agendas visuales, horarios visuales, y con letras para los chicos pues ya más grandes, ya secundaria, preparatoria, y sirve para ordenar pues su día y que poco a poco vayan adquiriendo estos hábitos, ¿no? Elijan algún hábito y comiencen a trabajar con él para que ahora que regresemos a esta pues nueva normalidad, los niños entren sin problema a la escuela, se puedan adaptar, ¿no? Puedan saber que van a construir este hábito de estudio que va a ser un reto, va a continuar siendo un reto, ¿no? No porque ya haya terminado este periodo, ya todos estamos entrenados, realmente no. Y los invito mucho a que motiven a sus hijos. Tienen las sesiones de entrenamiento con este Jorge. Hay un reto también, me parece, para ver cuánto van a fortalecerse. Entonces, pues a motivar a los niños a dormir bien, a comer bien y a presentarse a sus entrenamientos. Y bien, pues cualquier duda, recuerden, la pueden dejar abajo o en el correo que ya Jorge publicó. Agradezco mucho, espero que nos volvamos a ver pronto. No se pierdan las sesiones de los martes, y recuerden, papás, que ustedes pues son el ejemplo de sus hijos, y también ustedes propónganse iniciar con algún buen hábito. Pues muy bien, con esto termino y nos vemos hasta pronto. Que pasen muy linda noche.